Muy buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a esta segunda clase magistral de nuestra jornada. Y bueno, espero que tengan allí papel y lápiz para que tomen nota de todo lo que vamos a aprender en este ratico que vamos a estar acá con nuestro ponente. Así es, Ali, muchísimas gracias. Bueno, y recuerden que cualquier pregunta, cualquier inconveniente que puedan tener, pues referente a esta clase o a cualquier otra de las sesiones, pues no duden en escribirnos a udoalumni@gmail.com, ¿ok? Bueno, así que pues ya podemos dar inicio. Déjenme darle la bienvenida a todos nuevamente. Y antes de pasarle la palabra a nuestro ponente, quisiera conversarles rápidamente el porqué de estas clases magistrales, cuál es el objetivo y el propósito realmente que hay detrás de esto. Alguien me preguntaba que si nosotros estábamos vendiendo algo y yo les decía, pues, bueno, nosotros no estamos vendiendo estamos vendiendo conocimiento, pero este conocimiento que les traemos, le estamos poniendo al alcance de su mano, realmente es un vehículo para algo mucho más transformador. Para nadie es un secreto la situación que se vive en nuestro país, Venezuela, así que las universidades, en especial la Universidad de Oriente, de donde somos egresados, pues no escapas de esta realidad. Este grupo de estudiantes egresados que decidimos tomar acción y a través de UDO Alumni Foundation, fundación que está dando sus primeros pasos, pues decidimos que es hora de ayudar, de hacer algo. Y estas clases magistrales tienen ese propósito, el dinero, con su registro, con lo que nosotros estamos, con el registro que ustedes, desde su, sorry, con el registro, pues nosotros buscamos poner en marcha nuestro primer programa piloto, que es ayudar a nuestros profesores para que puedan mantenerse dando clases en línea. ¿Ok? Ponerle la tecnología al alcance de su mano en la medida que sea posible. Así que este es el por qué nosotros, los que me preguntaron si yo estoy vendiendo algo, si nosotros estamos vendiendo algo, pues lo que estamos vendiendo es este conocimiento para poder levantar esos recursos y poder ayudar nuestra alma mater. Sin más nada que decirles, pues paso a presentar a nuestro ponente, Adrián Pernalete. Por alguna razón yo no puedo ver, mi pantalla quedó denme un minutico porque mi pantalla quedó en blanco aquí. ¿Ustedes pueden verme? Sí, sí te veo. Sí, Mari. Pero aquí esto quedó en blanco. Ok. Ahora sí. Perfecto. Discúlpenme. Muchísimas gracias. Ok. Les decía que, bueno, ahora vamos a presentar a nuestro ponente, Adrián Pernalete. Adrián, primero que nada, muchísimas gracias por ser parte de este gran proyecto, por colaborar y dedicar tu tiempo y compartir tus conocimientos con nosotros. Adrián, actualmente director de estimación de costos para Fluor Canadá. Es ingeniero civil con más de 30 años en la industria de minería, petróleo y gas. Como les dije, director de estimación para Fluor Canadá, empresa sólida y reconocida a nivel mundial de ingeniería, procura, construcción y mantenimiento, donde Adrián ha liderizado megaproyectos para equipos de ha liderizado equipos de estimación de costo para megaproyectos como Grasberg en Indonesia, Freeport para Perú, Freeport, Cerro Verde, Production Unit Expansion en Perú también,
Extracta en Argentina, Barrick, Pueblo Viejo en República Dominicana. Además de la responsabilidad de dirigir el Departamento de Estimación de Costos para las Américas, pues Adrián también es mentor y entrenador de habilidades como preparación de estimados de costo, evaluación y recomendación de propuestas comerciales, evaluación y negociación de campos contractuales, análisis de riesgos de costos en proyectos. Habilidades blandas en todo lo que tiene que ver con liderazgo, manejo de personal, gerencia de clientes. Todas estas cosas le han permitido a Adrián formar equipos de alto rendimiento. Fue miembro clave en la conceptualización, diseño y tropicalización de la puesta en servicio del Sistema Corporativo de Estimación de Costo, SICOST, en PDVSA, Venezuela, con más de 300 usuarios. Adrián es un firme creyente del voluntariado. Lo sabemos, por eso está aquí, ¿cierto, Adrián? Cierto. Como una forma de apoyo a los que necesitan. Y es por eso que hoy Adrián es el presidente de la Fundación Mejor Venezuela Society, ¿cierto? Correcto. Fundación radicada en Vancouver, Canadá. Esta fundación está dedicada a apoyar a los más necesitados en Venezuela. Finalmente, podemos decir que Adrián es egresado de la Universidad de los Andes, Venezuela, en el año 1991. Excelente, Adrián, y nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí y por ser parte de este gran proyecto. Todo tuyo, Adrián. Ok, muchísimas gracias, Mariceli. Bueno, gracias a ustedes por invitarme a participar en estas clases. Realmente es, como lo decía en el live el lunes pasado, dos partes importantes donde uno debe ayudar siempre es con los niños, que lo he venido haciendo ya hace unos años, y con lo que es la educación, que en este caso estamos hablando de la universidad, el poder ayudar a los profesores, pues me siento bien contento de poder participar en estas actividades, ¿no? Bueno, y ahora podemos... Y ahora sí comenzar, y bueno, muy contentos de que hayan ustedes arrancado esta fundación, porque van a ser también ejemplo para otras universidades, para que realmente en Venezuela se está necesitando más que nunca, ¿no? Ok, vamos a arrancar entonces con el contenido de la... Déjenme mover esto un poco para acá. Ok. El contenido que vamos a ver va a ser más o menos 50 minutos lo que voy a estar presentando. Por supuesto, lo que es la estimación de costos llevaría un curso, sería 40 horas de curso, 50, 100 horas de curso. Hay inclusive especializaciones en estimación de costo. Esto sería como un abreboca de lo que es estimación de costo. Para más que otra cosa es para que los que están participando tengan la inquietud de ver esta posibilidad de participar como estimador de costo o por lo menos entender un poco dentro de un proyecto lo que es la parte de estimación de costo, ¿no? Como contenido tenemos los tipos de estimados de costos durante las diferentes fases de los proyectos. Vamos a ver que desde la conceptualización, prefactibilidad, factibilidad, control, hasta la ejecución final del proyecto, tenemos diferentes tipos de estimados. Además de esto, vamos a ver el proceso de estimación de costos muy resumido, y vamos a ver también lo que es el rol del estimador de costos de acuerdo al tipo o a la fase del proyecto, y también dependiendo de la organización que representa. O sea, es el lado del cliente, es el lado del contratista, es el lado como independiente. Todo eso lo vamos a estar viendo. Y al final, algo que a mí siempre me ha parecido muy importante es la información histórica de lo que llamamos benchmarking o comparaciones en la estimación de costo. Ok, vamos a empezar. Ok. Ok. Primero, estimación de costos de proyectos dentro de lo que conocemos como el Project Management Body of Knowledge. Hay varias áreas de conocimiento
Como pueden ver, tenemos 9: integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgo y adquisiciones. Cada uno de ellos tiene una subdivisión. Dentro de la parte de costo tenemos lo que es la estimación de costo como primer punto, después esa estimación de costo, convertirlo a un presupuesto, y al final lo que sería la parte de control de costo. Entonces, es solo para que vean que es una parte, por supuesto, bien importante dentro de un proyecto, pero que es una parte en todo lo que es el proyecto. Ok, ahora vamos con las clases de estimados de costos. Y básicamente la clasificación de los estimados obedece a dos características, una primaria y una secundaria. La primaria es, por supuesto, el nivel de madurez de definición de los entregables del proyecto, el nivel de ingeniería que tienes al momento de preparar ese estimado de costo. Y lo que sería la secundaria es el uso final del estimado, es para una conceptualización, es para un estudio de prefactibilidad, factibilidad, es para control, para qué vas a usar ese estimado. La metodología de estimación, vamos a ver ahora en detalle, si tienes muy poca ingeniería, pues es básicamente muy poco lo que puedes desarrollar como metodología, a veces son simplemente factores o basado en estimados anteriores. Y lo otro que ayuda con esta clasificación es el esfuerzo y el tiempo para preparar estos estimados. Ok. Como propósito del estimado, lo mencionaba antes, primero que todo es ver la viabilidad económica del proyecto, si es realmente factible poner una planta, o sea, hacer toda la construcción de una planta para producir algún mineral o producir algún refinado de petróleo. A la final es evaluar, no solamente con el estimado de costo, el costo capital, adicionalmente la operación y todo de ese, o sea, de esa como completo, como proyecto completo, daría, si es posible, desde el punto de vista de interés para el cliente que realmente produzca dinero, ¿no? También se utiliza para evaluar entre alternativas, y esto normalmente es al principio, cuando se tiene muy poca información, se evalúan diferentes alternativas. Establecer el presupuesto y finalmente base para control de costos y programación. Esto es de acuerdo a la AACI Internacional, que es la Asociación para el Avance de Ingenieros de Costos, que es la que en cierta forma tenemos información, o la que nos regimos los estimadores de costo a nivel global para clasificar los estimados de costo, y para muchas partes de estimación de costo nos regimos de las recomendaciones o las mejores prácticas de la AACI Internacional. Ok. Ahora vamos a ver un poco en detalle los tipos de estimados de costo de acuerdo a la AACI. Y pueden ver la primera columna, el estimado de costo puede ir desde clase 5 hasta clase 1. Y lo que define ese tipo de estimados son estas características, ¿no? El estimado clase 5, donde el nivel de proyecto, disculpen que lo tengo en inglés, pero realmente llevaba trabajo hacer la traducción y ponerlo a toda la tabla, pero en general creo que se entiende todo, si no hablan inglés, pero se entiende gran parte en lo que está escrito, ¿no? Lo primero es el nivel de definición del proyecto o de ingeniería que se ha desarrollado al momento de preparar el estimado. Y vemos que en un clase 5 apenas va desde un 0 hasta un 2%. ¿Y para qué se puede usar eso? Normalmente para evaluar alternativas. Los métodos utilizados para un clase 5 es factores de capacidad. Por ejemplo, si tienes una planta que se hizo hace 3 años de una capacidad y ahora tiene una capacidad que es similar o puede ser el doble, con todo y eso tú puedes hacer un análisis y identificar por capacidad cuánto sería el costo de la planta. Esto sería muy a grosso modo, ¿no? Lo otro sería lo que sería la precisión del estimado.
Y pueden ver, esto es low and high, es lo más bajo que pudiera ir o lo más alto. Y ven que hay un rango que no es uniforme. En algunos casos o sea, se espera que puede ser desde menos 20% o hasta a un 50% por debajo que se estima, por la misma razón de que no tenemos toda la información. Hasta en el caso positivo o que se gaste más dinero o que salga más costoso, sería entre un 30 hasta un 100% del costo que se estima. Entonces se puede ver que el nivel de precisión es muy bajo. Y después vemos lo que de alguna forma definen con algunos coeficientes, identifican lo que es la preparación o el tiempo que dura para preparar y el esfuerzo para preparar estos estimados. Y aquí vamos avanzando con clase 4, donde ya tenemos más desarrollo de ingeniería. Ya va con esto, comienza un estudio de factibilidad, por ejemplo, o prefactibilidad, y ya empiezan con un poco más de detalle y empiezas, por ejemplo, con los factores de equipo. Basado en los equipos permanentes o de proceso, puedes calcular el resto de los costos. Y bueno, vamos viendo como ya en este caso la precisión se va acortando y en este caso, por ejemplo, puede llegar a menos 30 a más 50. Y bueno, y este es un poco el índice de esfuerzo, ¿no? Clase 3 ya estás con un 10 o un 40% de definición del proyecto y ya se utiliza para efectos de presupuesto, para autorizar y para control. Ya esto es un clase 3. Ya empiezas a tener información de cómputos métricos, ya más detalle porque ya se ha desarrollado más ingeniería, ya hay más plano, más de todo que puedes llegar a definir mucho mejor este estimado. Y en este caso la precisión va de menos 20 a más 30. Después vemos el clase 2, que ya es cuando tienes un 30 o un 70% de definición del proyecto. Y este también se utiliza básicamente para control y en algunos casos para comparar con otros contratistas si se está si se está licitando ese proyecto. Y ya, por supuesto, en este caso ya tienes detalles, mucho más detalle, más cómputos métricos. Todavía te quedan algunos factores, pero ya la mayor parte es detallado. Y aquí podemos estar en un rango que puede ir desde menos 15 hasta 20%. Y finalmente el clase 1, que ya tienes entre un 50 y un 100% de definición del proyecto. Y se utiliza básicamente para comparar con ofertas de contratistas. Y ya en este caso sí tienes completo los cómputos métricos. Y en este caso el estimado puede ir desde un 10% hasta un 15%, desde menos 10% hasta un 15%, porque independientemente de que tengas ya una definición completa del proyecto, tienes muchas variables que no las controlas durante la ejecución, como por ejemplo productividad o en sitio, errores o omisiones durante la estimación de costos o durante el proyecto. Entonces todavía se tiene que manejar una precisión que en este caso va de menos 10 hasta un 15%. Bueno, esta era un poco la mira más larga. Las otras no van a ser tan pesadas como esta. Esto es un poco lo que le enseñé en esta parte de precisión. Es como ustedes ven aquí, dependiendo del estimado de costo, como el rango de este estimado, por ejemplo, va desde 30 hasta 100%, y en el lado por debajo o negativo, menos 20 hasta 50. Y se va reduciendo a medida que va avanzando el tipo de estimado de costo hasta el clase 1. Ok. Esta es otra que es participación en la preparación de los estimados de costo, ¿no? Dependiendo de la empresa donde trabaje, podemos ver aquí en diferentes colores. Bueno, en la parte de arriba tienen lo que son los estimados de costos de clase 5 hasta clase 1, y pueden ver que al principio
básicamente donde hay mayor participación es del dueño, porque hay normalmente en estas empresas, bien sea petroleras, mineras, tienen gente capacitada que puede producir estimados de costo a nivel de clase 5. En algunos casos ya empiezan a pedir información con contratistas o empresas de ingeniería y proyectos. Cuando hablamos aquí de contratistas, hablamos básicamente de contratistas de construcción, y cuando decimos ingeniería y proyecto, son contratistas grandes de ingeniería, procura, construcción, como es el caso de Fluor, donde trabajo, que en muchos proyectos lo que se hace es que se subcontrata en la parte de construcción, pero se desarrolla la ingeniería, la gerencia de construcción. Y bueno, también tenemos lo que son los operadores, que también participan durante las diferentes fases del proyecto. O bien sean los que son operadores en una planta y después van a ser operadores finales cuando esta planta se termine. Vamos viendo cómo en un momento la parte de ingeniería y proyectos es mucho más alta. Ya cuando llegamos a clase 2, la participación de contratistas es bastante grande. Ya después que tenemos un clase 1 y ya se termina el proyecto, se hace lo que es la parte de arranque del proyecto y disminuye la parte de contratista de ingeniería de proyecto, y ya lo toma la parte de operaciones y lo que es el dueño de una planta o de lo que se esté estimando. Ok, esto lo quería ver, lo puse para que vieran también cómo cuando veamos los roles, roles y responsabilidades de los estimadores de costo en los diferentes tipos de empresas que, como pueden ver aquí en esta. Ok, seguimos. Bueno, primero me gustaría oír si van todos bien, por lo menos alguien que está todo bien antes de continuar, porque sigo hablando y es como, como que no Aquí sé si se... Se escucha ¿Está bien, todo bien? Adrián, y está todo Excelente. bien. Está perfecto. Ok, ok, perfecto. No, quería estar claro con eso antes de continuar. Ok, vamos ahora con lo que es el proceso de estimación de costo, y este proceso de estimación de costo lo estoy enfocando más desde el punto de vista para producir estimados de proyectos grandes, básicamente no para proyectos pequeños. En algunos casos, cuando son proyectos muy pequeños, a lo mejor una misma persona hace todo el proceso, pero cuando es proyectos grandes son muchas las personas que están involucradas en la estimación de costo. Y el proceso de estimación de costo está formado básicamente en 4 grandes renglones: lo que es el plan de ejecución de ese estimado de costo, lo que es la preparación en sí del estimado, la revisión, que es una parte bien importante durante la preparación del estimado, y la final, el producto final son las bases del estimado de costo, que es lo que se le entrega al final al cliente con el estimado de costo. Vamos ahora en las siguientes láminas a ver en detalle cada uno de estas cajitas que ven acá. Ok. El plan de ejecución del estimado de costo. Cuando se arranca un estimado de costo, lo primero que tenemos que es definir el alcance del trabajo. O sea, es una participación de ingeniería, dice qué es lo que se quiere producir, y se definen ya los parámetros del alcance de trabajo. Se estructura a través de una estructura de costo, básicamente lo que llaman WBS, Work Breakdown Structure, que es por facilidades o por ubicación geográfica de ese proyecto. La metodología de estimación, con la finalidad de que todos estén claros durante la ejecución del estimado, cómo se va a estimar de costo, y el input o la información que necesitamos de las diferentes organizaciones. El cronograma de trabajo para la preparación del estimado, cuándo se va a hacer las revisiones, cuándo se va a completar los costos directos, los indirectos, todo eso se hace en un cronograma de trabajo. La matriz de responsabilidades, donde en muchos casos, proyectos grandes, podemos tener la participación de varias empresas de ingeniería, que son, de repente, hay una principal, pero hay otra o un tercero que ayuda en una especialidad muy específica, que son contratados para eso, y ellos suministran costo o suministran
cómputos métricos para el estimado de costo. Hay otra parte que lo suministra el cliente, o sea, todo eso se define una matriz de responsabilidades al principio con este plan de ejecución. Y al final identificamos los formatos a utilizar durante la ejecución del estimado de costo. Ok. Para la preparación del estimado de costo, tenemos que recibimos toda la información de diferentes fuentes de ingeniería, de procura, de contratistas. Todo eso hay que irlo recibiendo, revisando, procesando y al mismo tiempo vamos identificando lo que son los costos unitarios de la labor, cuánto cuesta, por ejemplo, una hora hombre de una persona, el costo de los diferentes materiales, los equipos de proceso, los equipos de construcción, todo eso se va definiendo durante la preparación del estimado. Por supuesto, se aplica la metodología de estimación como tal, que es las cantidades por los costos unitarios, y de la metodología que ya identificamos en la parte, en el plan de ejecución del estimado. Y bueno, definitivamente lo más importante es calcular todos los costos, costos directos, indirectos, contingencia, escalación, todo esto es lo que es la preparación del estimado, que por supuesto entender todo esto pues llevaría más tiempo. Esto simplemente estoy dando los pasos de la preparación del estimado de costo. Revisión del estimado de costo. Una vez que se termina ese estimado de costo, ese estimado se lleva a diferentes organizaciones o a revisar ese estimado. ¿Qué se hace? Validar la información que fue bien interpretada por los estimadores de costo. Recibimos informaciones de diferentes fuentes y lo más importante es lo que nosotros estamos calculando el costo, es lo que ellos nos dijeron a nosotros o nosotros leímos mal la información que nos dieron ellos. Entonces eso es, la primero es validar la información fue bien interpretada. Identificar si hay omisiones o duplicaciones en el estimado, porque a veces varias disciplinas suministran información y puede haber algún tipo de duplicidad o omisiones en el estimado. Realizar evaluaciones comparativas o benchmarking. Cuando ya tenemos el estimado lo podemos comparar con otros y eso lo vamos a ver al final en costo, en cantidades y en lo que serían proporciones. Durante esta revisión se identifican riesgos y oportunidades y los diferentes niveles de revisión los tienes desde ingeniería, desde la parte de ingeniería, la gerencia del proyecto, el nivel ejecutivo de la empresa y finalmente el cliente. Esto puede llevar varias semanas. Todo este proceso puede ser, dependiendo del tamaño del proyecto, una revisión pudiera ser 6 semanas o 2 meses. Lo que es la revisión de un estimado de costo. Por supuesto, estamos hablando de proyectos grandes. Ok, una vez que el estimado de costo es terminado, se hace el documento final, que son las bases del estimado, donde se define de nuevo el alcance del trabajo, porque pudo haber pasado que desde que se hizo el plan, quizás 10 meses o un año antes, han habido algunos cambios, entonces se define ese alcance del trabajo. Se identifican todos los sumarios, los detalles de costo de ese estimado de costo. Se identifican las variables económicas usadas en el estimado, como son las bases de costo. O sea, este estimado es una foto desde el punto de vista de costo, por ejemplo, del el tercer trimestre de 2021. Y se identifica también la paridad cambiaria y otras variables económicas que puedan ser necesarias. Se identifica todos los documentos usados para la preparación del estimado, la metodología otra vez usada para la preparación del estimado, porque también pudo haber habido algunos cambios durante la ejecución del estimado. Y al final tenemos lo que son las cualificaciones aclaratorias y exclusiones del estimado. Esto es bien importante porque después se pueden identificar algunos tipos de problemas y durante las revisiones del estimado, estas cualificaciones aclaratorias y exclusiones tienen que ser muy bien detalladas para estar seguro de que no vaya a haber problema una vez que terminemos este estimado de costo. Ok, bueno, hasta ahora
ya terminamos con lo que sería la parte de estimación de los diferentes tipos de estimado, el proceso de estimación de costo, y ahora vamos a hablar de los roles del estimador de costo. Adrián, si quieren hacer un break de 5 minutos, estás en tiempo, o bueno, si las personas quieren seguir, no sé, es tu decisión. Por mí podemos seguir, no sé si, bueno, no llevamos tampoco mucho tiempo, ¿no? Creo que podemos seguir. Perfecto. No sé si alguien tiene algo que parar por un momento, lo dicen y podemos parar también. Bueno, aparentemente pues podemos seguir. Seguimos. Adelante, pues. Ok, roles de un estimador de costo. Esto lo vimos un poco en una de las láminas anteriores, donde podemos ver que un estimador de costo puede trabajar en una empresa contratista, puede trabajar en una empresa de ingeniería y construcción, puede trabajar como dueño, como cliente, o puede trabajar como consultores independientes, que en muchos casos prestan servicios a estas tres tipos de empresas. Ahora vamos a ver qué hace un estimador de costo en cada uno de estos tipos de empresas. Tenemos el primero, de la empresa contratista, es bueno, y yo he tenido la oportunidad, me olvidó mencionarlo, de trabajar en estas tres, en las cuatro tipos de empresas. Trabajé como empresa contratista inicialmente, durante 3, 4 años. Trabajé como dueño en PDVSA durante 9 años, hasta el 2003. En empresas de ingeniería y construcción estoy trabajando ya tengo 16 años. Y como consultor independiente trabajé como 1 año en ese ramo, ¿no? Y bueno, como empresas contratistas, vamos con los roles de responsabilidades. Es preparar y negociar ofertas, y normalmente son ofertas como contratista de construcción. Una vez que se prepara, que ganan las ofertas, que ganan ya el trabajo y arrancan, se preparan los trabajos adicionales durante la ejecución de ese contrato. Preparan reclamos en caso de que durante la ejecución, por ejemplo, un cliente no tiene que suministrar un material y lo entrega tarde, y eso tiene implicaciones en el tiempo de ejecución y en costo. Ese estimador de costo prepara esos reclamos para solicitar ese dinero adicional que ellos están gastando. Y al final tenemos mantener bases de datos e información histórica, porque tienes que estar constantemente validando cada vez que prepares un estimado que ese estimado está más o menos en el orden con otros que hayas preparado en otros momentos. Otras ofertas, en este caso lo que estamos hablando. No estimado de costos, sino serían más ofertas. Ok. Empresas de ingeniería y construcción, como mencionaba, como es el caso de Fluor, nosotros podemos preparar estimados desde clase 5 hasta clase 1, y normalmente también preparamos la evaluación de ofertas de contratistas, cuando se está ya, o subcontratistas, perdón, cuando ya se empieza a ejecutar, se empiezan a licitar los trabajos y se empieza lo que es la evaluación de las ofertas. En esa parte también participa el estimador de costo. Igual, evaluación de trabajos adicionales y reclamos de contratistas. Lo que preparan los contratistas los tendríamos nosotros evaluando. También en algunos casos, cuando son contratos lump sum o suma alzada o global, se preparan ofertas de contratos EPC o Ingeniería, Procura y Construcción, y o sea, actúa en este caso como un contratista, se prepara una oferta. Y finalmente el mantener base de datos e información histórica.
Ok, rol y responsabilidad de un estimador de costo como dueño de una petrolera o de una minera. Pueden preparar estimados desde clase 5 hasta clase 1. No en todas, pero la gran mayoría tienen algún nivel de estimación de costo que pueden llegar a preparar en PDVSA. Hace muchos años se podían preparar, habían estimadores de costo que se formaban desde estimados clase 1 hasta clase 5, porque la idea era tener siempre personas que pudieran estar claro con la parte de estimación de costo y revisar las ofertas que se le presentaban en aquel caso a PDVSA. Revisión de estimados de costos preparados por empresas de ingeniería y construcción. La evaluación de ofertas de contratistas de construcción también. Evaluación de trabajos adicionales, reclamos de contratistas, negociación de ofertas, mantener de base de datos e información histórica. Si se dan cuenta, en todas es común el mantener base de datos e información histórica, y por eso es que al final de esta presentación estamos tocando este punto que es bastante importante para nosotros como estimadores de costos. Consultores independientes, igual puedes preparar los diferentes tipos de estimados. Normalmente te pueden contratar un cliente o un dueño para preparar un estimado de costo. Puedes evaluar ofertas de contratistas, preparar evaluaciones de trabajos adicionales y reclamos de contratistas. Pueden ellos apoyar a un contratista de construcción para preparar un reclamo, o puedes trabajar ayudando a un dueño o a un contratista de ingeniería y procura y construcción a evaluar un reclamo o un trabajo adicional. Negociación de ofertas y también tenemos el mantener base de datos de información histórica. Ok. Ok, este me pareció interesante colocarlo, un poco para las personas que pudieran estar interesándose en un momento irse hacia este tipo de carreras de estimación, de estimador de costo. Aquí listo yo lo que son las habilidades y destrezas de un estimador de costo, ¿no? Habilidades analíticas, debe poder analizar los requisitos del proyecto para estimar con precisión los costos de cada componente. Habilidades de comunicación, debe comunicarse de manera eficiente, clara, efectiva, ¿no? Y con todos, con clientes, colegas, el presentar un estimado de costo. Por ejemplo, en estimados de costos de megaproyectos, yo he participado en presentaciones de presentación de estimado de costo, que pueden ser 3 días de 8 horas o 9 horas diarias, presentando el estimado de costo, y por supuesto, para hacer eso tienes que tener muy buena comunicación. Pensamiento crítico, habilidades de administración del tiempo. Debes poder, como dice aquí, hacer malabares, porque realmente a pesar de que uno planifica el trabajo, siempre hay muchos cambios durante la ejecución del estimado, y hay que saberse ajustar, pero también hay que administrar muy bien el tiempo, llevar muy de la mano el cronograma de trabajo y poder anticipar cualquier atraso que exista. Pero sobre todo es eso, o sea, cuadrar que todo se haga en el tiempo que sea necesario, ¿no? Y tengas esas habilidades de administrar el tiempo. Orientado al detalle, por supuesto, porque es mucho la información que tienes que poder llegar al nivel más bajo. El dominio del estrés es realmente un tipo de carrera que es muy demandante, porque al momento que estás preparando un estimado, estás puedes recibir 150 email por día con información a procesar. O sea, es realmente, además de todo el consolidar o sea, un proyecto, por ejemplo, de 4.000, 5.000 millones de dólares, juntar todo ese costo, pues, y la posibilidad de que se te queden 5 millones, 10 millones por fuera, siempre es un estrés. Hay que tener buena memoria, definitivamente, que te ayuda al trabajar sin estar revisando cada momento, sino que ya tienes en tu mente muchos parámetros, índices que te ayudan a producir un estimado o a revisar un estimado. Y finalmente, el dominio del software relevante que estés trabajando,
si es en Excel, tienes que ser realmente muy, muy bueno en Excel, con pivot table, con los macros, con todo lo que puedas llegar al nivel más alto en Excel. Así como si estás trabajando en un software específico, también, por supuesto, tienes que tener un buen dominio de ese software. Ok. Ya estamos con los estimados de costo, con el estimador de costo. Ok, ahora vamos con lo que llamamos benchmarking. Y el benchmarking es la evaluación comparativa y se define como el proceso de comparar operaciones o procesos dentro de una organización, así como socios externos o con las mejores prácticas de la industria. Se puede aplicar con cualquier producto, proceso o función con enfoques comunes, incluyendo las medidas de tiempo, calidad, costo, efectividad y satisfacción del cliente. Esto es la definición general de benchmarking, pero por supuesto en nuestro caso vamos enfocados del benchmarking desde el punto de vista de costo, ¿no? ¿Qué nos permite los benchmarking? La implementación del sistema de base y tener para hacer los benchmarking, por supuesto, se necesita una base de datos histórica de los proyectos con los que tú has trabajado. Permite la validación del estimado de costo para revisiones formales de estimación, generación de métricas de referencia claves para la revisión del estimado, información para calibración, las bases de datos de estimación, para que las vayas mejorando poco a poco. Además de identificar oportunidades o riesgo cuando empiezas a estar revisando un estimado de costo y te aparece algún costo disparado, puede significar que haya algo que se pueda mejorar en el proyecto, en la ingeniería. Entonces, eso brinda la oportunidad de identificar oportunidades para mejorar el proyecto. Porque puede ser esto estos benchmarking podemos estar aplicándolo cuando estamos a nivel de prefactibilidad o factibilidad. O sea que todavía hay tiempo de mejorar un proyecto. Algunos de los, vamos a ver ahorita benchmarking desde el punto de vista de costo. Tenemos, por ejemplo, el costo por unidad de producción de planta. En este caso, por ejemplo, en el caso donde trabajo yo actualmente es con el área de mina y podemos tener benchmarking por ejemplo, podemos decir, son $20,000 por tonelada métrica de producción o movimiento de esa tierra para extraer el material, bien sea el cobre o el oro. Entonces se identifica como dólares por unidad de producción. Ya los otros que ustedes ven más después es, por ejemplo, costo por metro cúbico de concreto. Hay partes en el mundo donde el metro cúbico de concreto puede ser tan bajo como $400 metro cúbico, como hay otros sitios donde el clima es extremadamente frío, el costo de labor es muy alta, hay muchas circunstancias que puede llevar a que el costo por metro cúbico puede ser de $2,000, $2,500 por metro cúbico. Otros ejemplos, las toneladas de estructura de acero, el costo por equipo mecánico promedio, el costo por metro de tubería, costo de la hora de la labor directa. Y esto igual nos sirve el benchmarking. Por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto en Perú, sabemos que el costo de la obra aproximadamente es $22 dólares por hora hombre, y si tenemos varios proyectos podemos identificar por qué algún proyecto es más alto que otro, porque por ejemplo en algunos casos hay campamento, otros no. Entonces hay diferentes circunstancias que hacen que haya algunas diferencias dentro de un mismo país en el costo de la labor, y el tener un benchmarking nos ayuda a identificar esas razones o esas diferencias. El costo de la hora de ingeniería, por ejemplo, el costo de una cama de campamento de construcción. Tenemos proyectos que son retirados, o sea, que no tienes ninguna ciudad cerca, que la ciudad más cercana, eso pasa mucho en el área de mina.
que las minas pueden quedar a 2 horas, 3 horas de la ciudad más cercana, lo que hace no viable que estén viajando en la mañana y regresando en la noche. Eso lo que hace que se construyan campamentos. Y ya el construir un campamento que implica lo que es el dormitorio de los trabajadores, pero todo lo que es la parte de recreaciones, hay que hacer canchas de fútbol, hay que hacer comedores, hay que hacer salones de IT, de computadoras y todo eso. Todo eso al final se lleva y se dice, mira, por ejemplo, en Chile el costo de una cama para que un trabajador duerma es el costo capital es aproximadamente $22,000 por cama. Cuando esa cama implica todo lo que es poner junto todo un campamento de construcción. Entonces, ahorita acabamos de ver lo que son benchmarking en costos. Tenemos benchmarking en proporciones, que también las manejamos mucho, como por ejemplo, cuánto representa la ingeniería con respecto al costo directo, o cuánto representa el costo directo con respecto al costo mecánico. Aquí se quedó uno en inglés. Con la parte mecánica, ¿no? Que por ejemplo, eso lo usamos mucho, que identificamos, por ejemplo, el equipo mecánico es el 100%, pero entonces empezamos a ver que, por ejemplo, electricidad representa un 30% del equipo mecánico, la instrumentación representa 10%, el concreto es 25%. Al final tenemos un número que puede ser el 100% más para otras disciplinas o 150 dependiendo del proceso que estemos trabajando. Tenemos, por ejemplo, el costo del flete con respecto al costo de materiales y equipos. No es lo mismo, por ejemplo, si tenemos un proyecto que es en Arizona, donde la mayoría de los costos de los equipos, los equipos se pueden conseguir quizás en Estados Unidos, y el flete, por ejemplo, puede ser un 5 o 6%, pero si te vas, por ejemplo, a Perú, muchos de esos equipos vienen de Europa, vienen de Estados Unidos, y lo que es ese flete representa a lo mejor un 11 o un 12% del costo total de materiales y equipos. Otras proporciones que usamos son costos indirectos comparados con los costos directos. O sea, los costos indirectos, por ejemplo, representan un 50% de los costos directos. Las horas de gerencia de construcción comparadas con las horas directas. Las horas indirectas comparadas con las horas directas. Quedaron varios en inglés allí. Ok, proporciones. Entonces ahora vamos en cantidades, benchmarking en cantidades. Por ejemplo, metros cúbicos de excavación comparado con metros cúbicos de concreto, kilogramos de acero de refuerzo comparado con metros cúbicos de concreto. Estos no dejan de ser proporciones, pero estas están dirigidas específicamente a cantidades. Por ejemplo, los kilos de acero de refuerzo, dependiendo del proyecto, puede ser desde 125 hasta 180 kilos por metro cúbico. Y si en algún momento estamos preparando un estimado y nos da 70, hay algo raro, tenemos que revisar. Lo mismo metros cuadrados de encofrado comparado con los metros cúbicos de concreto. Los kilos de estructuras de acero comparados con metros cuadrados de edificio. Los metros de tubería con los equipos mecánicos, los metros de cable con equipos mecánicos. Y, por ejemplo, en los proyectos definimos cuál es el diámetro de tubería promedio de ese proyecto y lo comparamos con otros proyectos similares. Entonces, bueno, ese es un poco la parte de benchmarking, que lo quería tocar porque me parece una parte bien, bien interesante. Y como decía al principio, estos 50 minutos que estamos dedicando, pues no daba para mucho, pero es un poco para que vean, quería que vieran esos cuatro partes, lo que es los tipos estimados, el proceso de estimación, lo que es el estimador de costo y finalmente esta parte de benchmarking. Y eso es todo lo que tengo por ahora y bueno, podemos abrir
a las preguntas y respuestas. Bueno, excelente, Adrián, muchísimas gracias. Bueno, a ver, tienen la posibilidad de hacer sus preguntas y para recibir sus respuestas. A ver, mi gente. Aquí alguien pregunta por aquí. Alguien pregunta por aquí, ¿dónde se pueden conseguir guías generales de benchmarking? ¿Cuáles son las fuentes más confiables de esas referencias? Adrián, estás en mute. Disculpa. Ok, hay una, por ejemplo, está la IPA, que es Independent Project Analysis. Esto es un grupo que tiene ya desde el año 87, que ha venido organizando información de muchísimos proyectos y se puede pedir información a ellos. Esto, por supuesto, tiene un costo y esto tiene acceso básicamente a las empresas grandes. Sin embargo, cuando tú estás trabajando ya como en una empresa, bien sea como contratista o como dueño, como sea, tú mismo vas desarrollando tu base de datos histórica que te sirve para hacer ese benchmarking. ¿Sí? Eso lo vas construyendo tú a medida que vas trabajando y que vas desarrollando proyectos. Y es bien importante cuando cierras un proyecto, se hace el close-up, el cierre del proyecto, toda esta información hay que tabularla y dejarla para poder usarla en otros proyectos para comparar, para hacer el benchmarking. Pero decir que haya, o sea, además de la IPA, otras fuentes realmente no existe. Es básicamente cada empresa desarrolla sus bases de datos históricas y basado en eso desarrolla los benchmarking. Excelente. Aquí hay otra pregunta que también relacionada con benchmarking. Dice, ¿podría elaborar un poco más sobre los parámetros de benchmarking para proyectos relacionados con la creación de software? Creación de software, realmente no manejo esa parte, o sea, porque yo estoy manejando siempre la parte de proyectos básicamente para plantas, bien sea mineras o petróleo, pero desarrollo de software no lo he trabajado nunca. Sin embargo, me imagino que puedes, o sea, si estás en esa área, igual es un proyecto, puedes identificar parámetros de que sean recurrentes en los diferentes proyectos que vas desarrollando software y puedes identificar, por ejemplo, horas hombres que necesitas para desarrollar alguna aplicación específica. Pero es algo que lo tendrías que desarrollar dependiendo del tipo de trabajo que estás tú trabajando, ¿no? En el caso de software no tengo ese parámetro como benchmarking, pero definitivamente quien tiene ese conocimiento puede buscarle la vuelta de ver cuáles son esas relaciones que pueden definir un benchmarking. Perfecto. Alguien también pregunta si tiene alguna sugerencia especial para un software de estimación de costo. Mira, ahorita realmente no. Hace muchísimos años trabajé con el Lulo en Venezuela, hace muchísimos años. No sé si todavía está disponible. Era muy bueno. En aquel momento era lo que usaba la mayor parte de los contratistas, pero ya yo tengo muchísimos años que no trabajo con software de estimación como de contratista. Trabajamos más como software que son como para empresas más grandes, que puedes incluir no solamente la construcción, pues incluyes la ingeniería, procura de equipos de construcción. Es un software mucho más complejo y que es bien costoso, que por supuesto lo pueden pagar este tipo de empresas grandes. Pero si es como contratista, me acuerdo yo que el Lulo era muy bueno, pero no sé últimamente, no sabría decir.
Y el SICOS que hicimos en PDS también era muy bueno. Eso iba a decir yo, el SICOS pueden tratar de ubicarlo. Alguien también menciona aquí Prism. Sí, el Prism es una aplicación que es justamente para empresas grandes que puedas desarrollar ingeniería, procura y construcción. Y esto no solamente tiene la parte de estimación de costo, también tiene una parte de control de proyecto. Una vez que se termina el proyecto y se lleva a control, toda la parte de control de costo lo tiene también este software. Pero también como es un software bastante costoso, que realmente lo llegan a adquirir, las licencias son muy costosas y lo llegan a adquirir básicamente empresas grandes. Y si trabajas en una empresa grande, tendrías acceso. Evelio González tiene una pregunta y Douglas García después también tiene otra. Evelio. Hola, buenas tardes, Adrián. Bueno, mira, yo primero felicitarte por tu presentación. Me identifico plenamente con los estimadores de costos y son personas con las que trabajo de manera muy cercana. Y yo trabajo en una empresa similar a la tuya, EPC Contractor. Ah, Estoy basado en Chile, pero he interactuado mucho con la casa matriz y con una estructura de estimaciones similar a la que tú mencionas y que tú lideras, ¿no? Y mira, he tenido la oportunidad de pasar por varias áreas de la compañía y una experiencia muy bonita, y quiero invitarlos a todos, es que trabajar codo a codo con un estimador es impresionante. Ponerse en los zapatos de él, la cantidad de información que maneja, la cantidad de interfaces es realmente impresionante. Todo lo que mencionabas, el estrés y todo eso. Así que creo que es muy bonito eso. Bueno, también me toca dentro de mis funciones hacer algunos estimados de costos cuando estoy en el área de gestión de proyectos y estoy muy vinculado al área de ofertas. Trabajo en el área de ofertas. Por eso es la relación tan directa con los estimadores. Así que de verdad felicitarte y pedirte si me puedes dar alguna recomendación para formación en el área training, en el área de estimación de costos. Ok, bueno, primero que todo, muchas gracias por el comentario. Sí, definitivamente, una cosa que no mencioné durante la parte de roles y responsabilidad del estimador de costo, la otra parte que también, en definitiva, es que siempre estás, como estimador de costo, estás aprendiendo. Todos los días estás aprendiendo porque te metes en cualquier parte. O sea, porque cuando tienes un proyecto que tienes que ver el campamento, o sea, un campamento que te puede costar 130 millones de dólares. Entonces, llegar al detalle de todo, entender cómo funcionan esos campamentos, o sea, todos los días es algo nuevo que estás aprendiendo, y eso realmente es bien gratificante cuando tú te vas a tu casa y dices, bueno, aprendí algo nuevo, no es algo mecánico. Entonces, esa es otra parte muy buena de la parte de estimación de costo, ¿no? Con respecto a por dónde arrancar como estimación de costo, eh, mira, yo inclusive he visto, hay algunos disponibles, inclusive gratis, en YouTube. He visto algunos buenos, que hay unos que son quizás 2 horas, 3 horas, como de arranque, ¿no? Te digo porque los he visto. Hay unos, por ejemplo, de la ACI de Bolivia. He visto, hay uno que lo da, ¿cómo se llama el apellido? Bonilla, no me acuerdo. Él era, es retirado de Fluor, y él dicta esos cursos, ¿no? Pero claro, puedes entrar allí, quizás tienes una parte y ahí te da a lo mejor información de dónde puedes tener un curso, por ejemplo, de 40 horas, ¿no? Pero básicamente es como a nivel de proyectos grandes, sería con la ACI, hay cursos muy buenos allí, eh, que pudieras entrar, ¿no? Eso es donde la mayoría
de los estimadores de costo nos nutrimos, ¿no? De la ACI, hay inclusive una vez al año las conferencias donde hay siempre unos presentaciones, pueden ser 20 presentaciones, bien interesantes todo el tiempo, que uno va aprendiendo bastante. Pero, y bueno, y definitivamente hay otros, he visto algunos por ejemplo, específicos de análisis de precio unitario como arranque. Creo que inclusive Acadia, no estoy seguro, creo que en un momento Acadia Group, que está acá también, ellos creo que tienen unos de esos, de análisis de precio unitario. Creo que en un momento me metí para entender un poco qué era Acadia y creo que vi uno de análisis de precio unitario, ¿no? Pero decirte así específico no estoy. ¿Tú estás ubicado dónde? En Chile, me dijiste. Yo estoy en Chile, sí, estoy en Chile. En Chile. Ah, ok. Sí, vi lo que mencionabas de las conferencias. Si no me equivoco, el año pasado hicieron una en Perú, se veía bastante interesante. Y creo que estaba la persona esta que dices de Bolivia. De Bolivia, sí. Él fue un director de Fluor por muchísimos años y está retirado. Sin embargo, él asiste todos los años a las conferencias de estimación de costo que lo van variando en diferentes partes de Estados Unidos. Pero bueno, es cuestión de investigar y como te digo, o sea, un simple arrancar con YouTube. Ahí he visto cosas buenas. Realmente hay algunos cursos de 1 hora, hora y media, que por lo menos los de Bonilla, hay unos muy buenos que vi. Es bien detallado, que te puede ayudar y bueno, y de allí puedes arrancar a ver otras opciones. Igual puedo averiguarte en Chile, porque tengo gente de Fluor en Chile que pudiera también preguntarle a ver si específico de allá que pueden haber, ¿no? De cursos que puedan servir. Muy bien, muchas gracias. Mira, también mencionaste algo muy interesante, lo de las lecciones aprendidas y cómo es la transferencia de información entre las diferentes áreas. Tú decías que era satisfactorio aprender, ¿no? Y eso también ha sido una gran lección aprendida de cómo fluye el conocimiento entre las diferentes áreas. Yo he actuado en muchas oportunidades como director técnico de propuestas EPC bastante grandes y esa interacción entre el área técnica, el área de gestión de proyectos y el estimador es muy interesante. Así que todos aprendemos, es genial. Sí, definitivamente. Gracias. Excelente. Gracias, Evelio, por tu pregunta. Douglas García también estaba esperando para hacer una pregunta. Bueno, voy a hacer con lo que dijo Evelio. Excelente presentación y creo que fui uno de los alumnos tuyos de tu escuela. Una pregunta, no llegué tanto a la revisión con clientes, Adrián. ¿Alguna tendencia de esas revisiones? ¿Se aumenta el costo, reduce el costo? ¿Cuáles son los gaps más grandes que se ven en esas revisiones? Porque nosotros no las tenemos, nos las hace directamente, como tú dices, IPA, nos hace a nosotros las revisiones y benchmarking. No, bueno, en el área donde estoy yo ahorita, los clientes normalmente tienen personas capacitadas para revisar esos estimados. Y normalmente yo vi, por ejemplo, que mencioné, que eran 3 días, llegué a tener 30 personas del cliente sentados haciendo preguntas, ¿no? O sea, porque hay gente específica del lado del cliente, como son proyectos muy grandes, que van a ser los operadores. Entonces hay a lo mejor 6 o 8 personas de operación, hay gente de contrato, hay gente de procura, hay gente de ingeniería. Entonces, todo eso se unen a hacer la revisión del estimado, porque no solamente la parte de costo, es revisar la parte de ingeniería, las cantidades, porque no todo es el dinero, es cómo se hizo el estimado. Y bueno, uno de los factor común en toda revisión es que, por supuesto, el cliente quiere siempre que el proyecto le salga en costo lo más bajo posible, ¿no? Entonces, normalmente la tendencia normal de todo cliente es buscar por qué esto está tan alto, vamos a ver si podemos bajarlo, qué alternativas hay, siempre, y es parte de la revisión, ¿no? Y esa es la forma también de mejorar un proyecto, ¿no? O sea, cuando tienes ese tipo de revisiones, porque sale y tienes tanta gente en un salón revisando, pues aparecen buenas ideas para, para mejorar un proyecto. Le doy un ejemplo de una
que nos pasó en un proyecto en Perú, que es un proyecto bien grande. Durante una revisión del estudio de prefactibilidad, o no, de factibilidad, se identificó que el costo de lo que era llevar el agua era muy costoso porque no había agua, no se podía tomar agua de los ríos cercanos por cuestiones ambientales y había que llevarla hasta desde el mar, poner una planta desalinizadora, subir 100 kilómetros y subir, llevar una tubería de 100 kilómetros y subir 2.700 metros, o sea, lo que significaba una gran cantidad de energía y costo para bombear esa agua. Y durante todas esas revisiones, o sea, alguien salió y dijo, mira, puede ser que lo que podemos hacer es que esta ciudad no tiene planta de tratamiento de aguas servidas. O sea, lo que hacían es que el agua servida iba para el río, o sea, porque no había, no había sino que todo iba para el río. Y lo que sí se hizo fue, se montó una planta de tratamiento de aguas negras. A la final fue un proyecto ambiental, porque se ayudó a la ciudad a no disponer esas aguas negras al río, pero también se ahorró dinero al tener simplemente una planta de tratamiento que inclusive después la ciudad la opera. O sea, ya no, o sea, simplemente es el costo capital para poner la planta. Pero eso sale de esas revisiones que se hacen internas o durante el desarrollo del estimado o cuando ya lo revisamos con el cliente, ¿no? Entonces, es mucho la tendencia de ver cómo se reducen los costos, la parte de ambiente que cada vez le toman más en cuenta, la parte inclusive de seguridad. Cuando estamos revisando un estimado y hablas de que, por ejemplo, se va a trabajar jornadas de noche, que implica, por supuesto, más riesgo. Entonces, ¿cuánto significa si extendemos el proyecto en vez de poner horas de trabajos en la noche, que significa posibilidad de que hayan accidentes en la noche? Entonces, todo ese tipo de cosas se revisan durante esas jornadas que, como digo, pueden ser en algunos casos 2 meses de revisión de un estimado. O sea, puede ser un inicial de presentar el estimado, puede ser 3 días, o puede ser inclusive inicialmente 4 horas de presentar un estimado, pero después vienen toda una serie de revisiones y muchas de estas empresas grandes, de empresas o clientes, lo que hacen es, si no tienen el personal capacitado para revisar un estimado, contratan, como lo mencioné, a un consultor independiente que haga la revisión del estimado. Y pueden ser 1 o 3 personas que vienen a revisar el estimado también. Excelente. Gracias. Ok, la orden. Por aquí tenemos una pregunta que bien interesante porque está relacionada inclusive con nuestra próxima clase magistral y dice así, ¿cuál es el nivel de interacción de la planificación con la estimación de costo? Mira, primero que todo, ahí durante la preparación del estimado tenemos gente está planificando y nos está controlando el tiempo que estamos llevando en terminar el estimado. La otra parte es, cuando estamos preparando un estimado, al mismo tiempo hay personas que están trabajando con el cronograma de trabajo, el schedule. Y nosotros lo necesitamos para efectos de calcular después que se define, por ejemplo, este proyecto se va a ejecutar en 24 meses, entonces se empiezan a identificar todo lo que son los costos indirectos, por ejemplo, si se van a alquilar tráiler por 24 meses. Entonces, esa parte del schedule, el cronograma de trabajo es bien importante, sobre todo para el cálculo de los indirectos de construcción del proyecto. Y bueno, y también se hace, o sea, no solamente para la construcción, se hace lo que es el cronograma de trabajo para la ingeniería y todas las interfaces con la parte de construcción y la parte de procura. Es realmente un programa que se interlaza, se une pues, desde el principio, desde la ingeniería a procura, construcción, hasta arranque de la planta. Entonces, en todo momento tenemos que estar relacionando con el programa de trabajo, porque también, por ejemplo, durante la construcción, si se atrasa el trabajo por alguna razón,
pero queremos cumplir en la misma fecha, hay que de repente acelerar y entonces hay que quizás trabajar sábado o trabajar domingo o trabajar de noche. Todo eso implica costo, por lo que entonces es importante que siempre nosotros como estimadores de costo estemos trabajando con el schedule, con el programa de trabajo para estar seguro de que estamos, que el proyecto se va a terminar en el costo previsto y si no, por lo menos lo podamos ir anticipando de que el proyecto se está yendo más arriba por diferentes razones que puedan pasar, pero es importante al principio durante la estimación de costo tener el cronograma de trabajo para efectos de los cálculos de los indirectos, pero después ya con la construcción es para identificar cualquier desviación desde el punto de vista de costo que sea impactado por el cambio en el cronograma de trabajo. Hola, Andrei. ¿Qué tal? Acá Ronald Quispe. ¿Me copias? Sí, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá bien. Yo hice la pregunta. Más ir a la pregunta, tú dices que tú como estimador siempre trabajas a la par con el área de planificación, ¿no? Que está haciendo el schedule. Pero ¿cómo hacen la interacción entre Yo entiendo que el planificador al hacer el cronograma tiene que agarrar las HHs de tu estimación general o gruesa del proyecto macro para ir nivelando los recursos. Entonces es un ping-pong, es un ida y vuelta, ¿correcto? Correcto. Ya. Sí, y es como tú lo dices, es un ping-pong en el sentido de que se empieza muchas veces, o sea, estas plantas, por supuesto, un día que no opere una planta es muchísimo dinero, entonces siempre se trata de terminar en el tiempo y siempre se busca la manera de cómo compensar si vas atrasado por algún motivo, ¿no? Y al principio nosotros cuando estamos desarrollando el estimado de costo, al mismo tiempo ellos van trabajando con el schedule, con el cronograma de trabajo, y cuando ya nosotros terminamos el estimado de costo, hay horas hombres asociados a cada actividad. Ellos lo colocan en el programa de trabajo y eso es donde ellos identifican, por ejemplo, algunos casos que hay que cambiar, pasar de 50 a 60 horas a la semana. Ya, por supuesto, Claro. es un análisis que se hace con la gerencia del proyecto y con todo. Pero es como dices tú, un ping-pong porque a lo mejor se da cuenta que con las premisas que se definieron al principio, a lo mejor no se termina en el tiempo estimado. Entonces, ¿qué hay que hacer en el cronograma para poder llegar a la fecha que está prevista y identificar el impacto en costo? Entonces, siempre es hacia los dos lados. Y la pregunta es, ¿quién dirige ello? O sea, está el estimador, el planificador, un gerente de propuestas o un gerente de proyectos, el que dirige al estimador y al planificador, entendería. ¿O es el planificador, Correcto. el estimador que El está... gerente. Adelante. No, normalmente, o sea, el que une todo es, por supuesto, el gerente del proyecto, ¿no? Y por supuesto, para todo esto siempre tienes reuniones semanales que participan todos, o sea, planifica estimación, planifica la gente, participa procura, participa gente de construcción y se van identificando todas las variables que puedan cambiar el costo del proyecto o puedan cambiar el schedule del proyecto, ¿no? Entonces, esa es la manera, pero básicamente es el gerente del proyecto. Sin embargo, tanto el estimador de costo como el planificador tienen la posibilidad de dar alertas. O sea, en cada caso, cuando tú ves que algún costo se está disparando como estimador, tú lo dice la gerencia del proyecto. Igual si eres planificador o en la parte de control de tiempo, tú puedes dar las alertas de que hay una actividad que si no se hace en un momento determinado o no se aplican algunas medidas para mitigar ese atraso, va a significar 10 días de atraso en el proyecto que representan, cuando lo veas en costo, pues muchísimo dinero. Entonces, bueno, por supuesto, la cabeza sería la gerencia del proyecto, pero tanto el estimador o puede ser, o sea, cualquier persona dentro del proyecto, porque puede ser alguien de contratos que identifique algún problema, que lo manifieste en una de estas reuniones y el de estimación de costo
lo absorbe y lo convierte en dinero y el del schedule lo oye y también dice, no, esto es tantos más días o es al Claro. final, es una interacción durante la ejecución del proyecto. Claro, o es plazo, o es costo, o es riesgo, ¿no? Ya, listo, gracias. Exacto. Ok, a la orden. Estás en mute, Mariceli. Oh, gracias. Análisis de precios unitarios. Se han preguntado cómo se estiman los precios en las obras de ingeniería. ¿Podrías más o menos ahondar un poquito más en cómo estimar los precios unitarios en ingeniería y construcción? Si alguien, a ver esta pregunta, si alguien que hizo esta pregunta, si la puede desarrollar un poco más, porque creo que no está Sí, muy, Mari. muy clara. Sí, Mari, no. Ese es simplemente un link de Acadia en el curso de análisis de precios. Ok, perfecto. Ok, muy Entonces, bien, con gracias. relación a lo que comentaba Evelio, y allí puede encontrar más información sobre ese curso específico. Ok, perfecto. Bueno, hasta ahora estas son las preguntas que tenemos aquí en el chat. Si alguien tiene alguna otra pregunta que la quiera hacer, pues bueno, se puede unmute y somos todo oídos. Bueno, entiendo que no hay más preguntas. Bueno, en ese caso, bueno, muchas gracias a todos. La verdad que fue un placer presentarles este tema. Tenía años que no presentaba en español. Y a veces está, y bueno, y todavía algunas de las láminas quedaron unos direct sin la O, o sea, porque son muchos, ya Unos Spanglish. tengo 16 años ya trabajando en inglés, pero bueno, realmente me complace haber participado aquí y bueno, y estoy a la orden para seguir ayudando y gracias a todos los que se inscribieron en el curso, que están aportando para esta causa que todos queremos ayudar. No, Adrián, la Y verdad gracias a que Mariceli, a Alumni Foundation, a Udo, Alumni Foundation por iniciar este proyecto, ¿no? Sí. sí, no, más bien gracias a ti por dedicar el tiempo, porque la verdad que sin ustedes, los ponentes, esto no hubiese sido posible, porque ustedes pues te están dedicando realmente su tiempo, no solamente para presentarnos esto, esta hora y media que nos dedican, sino todo el tiempo que le invierten a preparar la presentación. Y yo sé, porque la mayoría pues trabaja en inglés, tiene todos sus términos en inglés y sé que toma tiempo pues hacer esa traducción al español nuevamente. Lo sabemos, así que de verdad muchísimas gracias. Yo les voy a pedir a los participantes si pudieran abrir sus cámaras bueno, vamos a ver si podemos captar una imagen de todos aquí con el ponente. Déjame. Y Adrián, si puedes parar ya de compartirla, de compartir la imagen. A ver, no sé, ya va. a ver, yo creo que arribita donde dice, yo no lo tengo, Adrián. Estoy viendo, pero. Esto. Ya lo vi. Ok, perfecto. Ajá. Ahora sí. Bueno, Jorvi, cuando tú nos digas. ¿Listo? Pueden sonreír ya. ¿Listo, Vital? Excelente, listo. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente lo que nos queda decirle es gracias, Adrián. Gracias a todos ustedes, chicos, por apoyar. Primero por venir, primero por creer en nosotros y segundo por ser parte de este proyecto que
estamos empezando y estamos dando nuestros primeros pasos, pero unos pasos realmente fuertes y seguros. Como les dijo Adrián, creo que alguien también mencionó esto, en este tiempo pues obviamente es corto, pero recuerden que si ustedes nos escriben, capaz podemos planificar algo más largo con mucho más detalle, ¿ok? Pero tendrían que decirnos para nosotros comenzar a trabajar en eso, ¿ok? Así que no duden en escribirnos. Bueno, muchísimas gracias y esperen en sus correos la evaluación y el link, ¿ok? Jordi, si quieres aportar algo más. No salió en la foto, Jordi. Jordi, no saliste. No, solo los aplausos. Gracias a todos por conectarse, así como dijo Mari, y por apoyar esta iniciativa. Gracias, Adrián. Gracias, Douglas. Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Hasta luego. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, Pernalete, eres el mejor. Dice. Gracias, eres el mejor. Ah, no, vale. Eres el mejor, eres el mejor, eres el mejor. Estamos a la orden. Ahora me voy a poner a estudiar estimación de costo ahora para que tú seas mi mentor también. Dale, pues. Chao. Bueno, pues. Chao. Dale, un abrazo, Adrián. Gracias.